Muy buenas noches. Gracias a todos ustedes por estar acompañándome en esta noche de Noches de PH. Hoy, a pesar del frío que está haciendo acá en Bogotá, estamos juiciosamente dispuestos a recibir una clase de propiedad horizontal. Y hoy vamos a tratar un tema que es muy delicado, muy importante para nosotros en propiedad horizontal, ya que nos toca algo que nos interesa, el bolsillo, pero hay que saberlo hacer. Y esto en propiedad horizontal y en otras empresas del sector real, como creo que se llama, se le denomina rendición de cuentas. Nosotros lo conocemos como rendición de cuentas en propiedad horizontal. Y efectivamente, qué mejor que traer una persona experta en el tema para que nos ilustre, para que nos comparta esos grandes conocimientos que tiene. Me estoy refiriendo puntualmente al doctor Francisco Andrés Montes Giraldo. Él muy amablemente ha accedido a acompañarnos en la noche de hoy y me permito presentarlo ante todos ustedes. El doctor Francisco Andrés Montes es abogado de la Universidad Libre de la Seccional de Pereira hace poquito, del año 95. Es especialista en Derecho Procesal, también de la Universidad de Pereira, de la Universidad Libre de Pereira, perdón. Es especialista en Derecho Administrativo, también de la Universidad Libre de Pereira. Tiene estudios de maestría en Derecho Procesal, ya cambió de ciudad, esta vez se fue a estudiar en Medellín. Es especialista en constitucionalismo y garantismo de la Universidad Castilla-La Mancha. Como docente, que es lo que a mí más me encanta de este perfil que estoy presentando, que es un perfil bastante envidiable y admirable, él ha sido docente durante 23 años, dentro de los cuales ha estado como docente en la Universidad Cooperativa de Colombia, en la Facultad de Contaduría y Administración de Empresas, en la Universidad Libre de Pereira, en la Facultad de Derecho, al igual que en la Fundación Universitaria del Área Andina, también en la Facultad de Derecho, en la Fundación Autónoma de las Américas y como mentor de emprendimiento ha estado en la Corporación Minuto de Dios. Dentro de su experiencia laboral, él presenta 28 años de ejercicio profesional en el litigio, es director jurídico de Comeva Salud en el eje cafetero, es gerente de Sigma Constructora, gerente de Avanzar Constructora, gerente de Francisco Montes y compañía hasta el año 2018, director jurídico de la Clínica Central del Quindío también hasta el año 2018, director jurídico de Hacienda Samaria S.A., esto es hasta el año 2022, director jurídico de la Unidad Respiratoria Respirar SAS, actualmente, al igual que actualmente está como director jurídico de DC Industrial Controls, es abogado del conjunto Cerritos Campestre Propiedad Horizontal y del conjunto Pinares Campestre. También está como abogado en el conjunto Mitaca, en el conjunto campestre Tamia Muna. Ahí sí le voy a agradecer, doctor, que me ayude con la pronunciación de este nombre que me quedó grande. Es abogado del edificio Pinares de los Andes, abogado del edificio Santillana y del Carrión y del edificio Apostar. Doctor, con todo este perfil que usted nos está presentando, quedo yo más que admirado y agradecido, porque en verdad tenemos una persona experta en el tema que vamos a tratar esta noche. ¿Experta por qué? Primero, por su calidad de abogado y segundo, por su experiencia en propiedad horizontal, que lo hace digno exponente del tema de hoy, rendición de cuentas en propiedad horizontal. Doctor Francisco Andrés, muy buenas noches y bienvenido a Noches de PH. Muy buenas noches, don Jorge. Le agradezco mucho la invitación. Es con todo gusto. Estoy muy contento. Más contentos vamos a quedar nosotros cuando termine el mensaje, la reunión de la noche de hoy y usted nos haya ilustrado con sus amplios conocimientos con el tema de la rendición de cuentas, pero específicamente en el campo de la PH o propiedad horizontal como todos lo conocemos. Ahora, claro está, aclaro, que la propiedad horizontal
es uno de los campos en donde se aplica la rendición de cuentas. La rendición de cuentas tiene cabida en absolutamente todas las áreas de la economía nacional. Así que esta charla aplica para muchísimos, muchísimos campos de la vida profesional nuestra en Colombia. Y bueno, habrá sí algunas variaciones muy mínimas con respecto al campo de aplicación de alguno de ellos. Pero ya entrando en materia, doctor, por favor, coméntenos para iniciar qué es la rendición de cuentas, cómo se hace una rendición de cuentas. ¿Hay algunas clases de rendiciones de cuentas o es solamente un proceso? Doctor, usted tiene la palabra. Bienvenido. Gracias, don Jorge. Muchas gracias. Bueno, inicialmente, pues lo que tenemos que mencionar es que existe un proceso en nuestro ordenamiento, en el Código General del Proceso, un proceso verbal con una reglamentación específica, que es el proceso de rendición provocada y el proceso de rendición espontánea de cuentas. Pero eso es la parte jurídica. Yo quisiera inicialmente arrancar por el hecho de qué es lo que debe hacer un buen profesional, ¿cierto? Yo pienso que no es necesario que uno tenga que acudir a una instancia judicial ni para entregar las cuentas, ni para que sean exigibles por parte de la propiedad horizontal. En nuestro ejercicio profesional son muchos los administradores que, pues primero que todo hay que decir, hay administradores muy, muy buenos. Eso es una realidad. Hay administradores muy buenos. En una charla que había tenido con don Jorge, yo le comentaba, especialmente el año pasado y este año, se ha generado como un ciclo de depuración de administradores. Me explico. Cuando digo depuración, es que están rotando mucho los administradores y no necesariamente porque sean malos o sean unos malos administradores. También viene el ejercicio de lo que está pasando al interior de los consejos de administración, lo que los consejos de administración entienden que debe o no debe hacer un administrador de propiedad horizontal. Entonces, muchas veces estos administradores le escriben a uno, mira, ¿qué hago en esta situación? Me trataron muy mal, me humillaron y ahorita están pidiéndome que les autorice la clave para ingresar a la DIAN o que les siga gestionando el pago de la nómina o retiros con las claves del token de los bancos. Es muy complicado, es muy complejo. Uno, por cada ser humano, pues tiene su dignidad, tiene su orgullo y muchas veces, repito, las palabras hacen mucho daño, muchos consejeros hacen daño con sus palabras, con sus actitudes y estas personas pues tienen derecho. Yo, aunque básicamente lo que digo es recurriendo inclusive a una filósofa que me gusta mucho que se llama De la Cortina, cuando habla de para qué sirve realmente la ética, yo les digo, ustedes tienen que ser profesionales hasta el último momento, no importa cómo te traten los de allá, tú no interesa, salga con la frente en alto, usted no ha hecho nada malo, haga lo que tiene que hacer, entregue las cuentas como las tiene que entregar. Obviamente, pues hay mucha manipulación a veces en la información, el chisme, los consejeros disociadores que generan o justifican su inoperancia, su falta de conocimiento, trasladando la responsabilidad hacia el otro. Y eso es lo que desgraciadamente está ocurriendo. Ya pasada esa situación, pues que yo digo, entregue, que es que me sacaron en la asamblea. Eso no está escriturado para ninguno de nosotros. Yo siempre he dicho, los abogados, los administradores de propiedad horizontal, muchas profesiones son como accidentes en la vida. Hoy estoy aquí, mañana yo no estoy. Yo hago algo muy bueno y se me reconoce, al otro día no sale tan bien el resultado y entonces ya paso a ser uno el abogado más malo de la ciudad o el administrador más malo porque simplemente es la percepción que tiene el otro de lo que uno hace. Y ya cuando, digamos, no se logra por parte del consejo ponerse de acuerdo en la entrega de la información, cuando no se ponen de acuerdo quién le va a entregar a quién, el nuevo administrador
o el que sale o el que entra, se generan esas dificultades de no hay cuentas. Normalmente es como muy fácil decir, yo le coloco un denuncio penal y con eso nos lo quitamos de encima. Muchas veces quedan pendientes los pagos de los honorarios del último mes o de los 15 días y todo lo resuelven con formular una denuncia en la fiscalía. Desgraciadamente, pues en la fiscalía no es que opere mucha efectividad de esas investigaciones, pero las cuentas quedan como en el limbo, quedan en un lugar que nadie puede determinar. Entonces, inicialmente, cuando el administrador, digamos, es un profesional, lo que tiene que hacer este administrador es acudir a una vía judicial, repito, del proceso que se llama rendición espontánea de cuentas. Yo quiero entregar unas cuentas, pero quiero que quede la certeza, y esta certeza no me la puede dar a mí, sino una autoridad judicial, un juez de la República. Ahorita comparto una presentación, don Jorge, para ilustrarlos mejor, pero los estoy así como haciendo la introducción del tema. Y entonces, después de eso, viene lo que sería cuando el administrador no entrega nada, sale y se va, se desconecta de la copropiedad y ya, y feliz y contento y cree que no ha hecho absolutamente nada malo. Pues esa figura está consagrada en el artículo que le sigue en el Código General del Proceso, ya les voy a mencionar cuáles son, y lo que dice es, yo te puedo pedir que me hagas las cuentas. Y yo en esa demanda puedo inclusive determinar que hay algo que no está claro y puedo colocar un valor específico. Dependiendo la actitud que este administrador, concretamente como sujeto pasivo de ese proceso judicial, pues él ya entrará a decir si se allana, si responde, si no responde, si cumple, si no cumple. El problema es que si no cumple o no contesta la demanda, allí se hace referencia a un valor concreto. Y a ese valor concreto, digamos que el juez lo puede condenar a pagar. Es un proceso muy particular porque es un proceso declarativo y de condena. O sea, con el fallo uno puede iniciar un proceso ejecutivo como si tuviera una letra firmada, como si tuviera un pagaré firmado por una obligación. Entonces, no es que sea un proceso muy complejo, no es que sea un proceso muy difícil de determinar, porque pues de hecho lo primero que requiere la acción judicial es determinar el vínculo jurídico. Y determinar el vínculo jurídico con un administrador de propiedad horizontal lo tenemos a través de dos figuras, o un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios. Aquí entonces voy a hablar de esos antecedentes. Es muy importante tener claro que para poderle usted exigir, hay algunos tratadistas que hablan del contrato de mandato. Yo considero que aquí no se puede hablar del contrato de mandato. Aquí concretamente es el artículo 51 de la ley 675 que define todas las funciones o responsabilidades que tiene el administrador de la propiedad horizontal y inclusive las normas técnicas, particularmente cuando yo elaboro un contrato de prestación de servicios con el administrador, pues uno normalmente transcribe todo el 51, pero también asumimos que debe de responder con esas normas técnicas como para darle una relevancia técnica al contrato y a las responsabilidades del administrador de la propiedad horizontal. Estoy hablando en prestación de servicios, cosa diferente ya como trabajador. Pues como trabajador, pues obviamente ya hay un vínculo laboral, hay unas connotaciones diferentes, pero igual está las funciones, digamos, están definidas en el mismo artículo 51 de la ley 675. Vamos todos parejos, don Jorge. ¿Alguna pregunta? Sí, hasta el momento vamos muy bien. Me queda una inquietud. En los contratos de prestación de servicios normalmente se transcribe lo contemplado en el artículo 51 de la ley 675, las funciones del administrador. Pero también está la letra menuda que dice que todas aquellas funciones inherentes al cargo, y ya le han colocado de pronto algunas de las que están en el reglamento de la copropiedad. Entonces, eso también es válido en este caso como para efectuar el proceso de rendición de cuentas. Sí, desde luego, pero lo importante es que, digamos que ese requisito
que se requiere para iniciar la acción es determinar ese vínculo jurídico, sea a través de un contrato de prestación de servicios o sea a través del contrato laboral, porque ese es un requisito que tienes en la demanda, que determines que hay una responsabilidad. De hecho, muchos de los procesos que pasan de rendición de cuentas se pierden porque no se logra establecer la relación jurídica, la relación de responsabilidad de rendir cuentas. Coloco un ejemplo. El artículo 51, en su numeral, por ejemplo, en el 51 numeral segundo, llevar directamente o bajo su dependencia y responsabilidad los libros de actas de las asambleas y de registro de propietarios. Pues eso es algo a lo que él tiene que responder, ¿cierto? Si no están las actas, si a mí me colocan una acción de tutela, si hay un proceso judicial y estamos tratando de establecer una situación fáctica, real, el soporte va a ser exacto. Y si el acta no está, pues tiene que asumir esa responsabilidad. Cuando nos habla de la responsabilidad de llevar la contabilidad. Quinto, llevar bajo su dependencia y responsabilidad la contabilidad del edificio conjunto. Hay cosas que se desprenden de lo que estamos hablando. En muchos conjuntos se torna como si fuera un partido, como un partido de gobierno, y entonces unos dicen, déjeme que yo aunque sea coloque el contador, que sea de mi partido. O sea, suena como ridículo, pero es verdad. Pero es una realidad, sí, señor. Eso lo vivimos en las copropiedades prácticamente que todos los días. Yo tengo mi opinión personal con respecto a eso, pero me encantaría que usted siga exponiendo, por favor. Entonces, cuando nosotros se hace un fraccionamiento, esto también se da mucho en las sociedades comerciales, o como usted lo planteaba ahorita, esta figura es una figura jurídica, no es que esté estrictamente limitada a la propiedad horizontal, no, se maneja para las sociedades comerciales. En alguna oportunidad muchos interpretan que toda la responsabilidad de la rendición y todo, pues está amparado en la ley 222, lo que regula las sociedades comerciales, pero particularmente yo creo que el origen concretamente para nosotros está en el artículo 51. Entonces, repito, en muchas de estas asambleas o al interior del consejo dicen, no, yo contrato al administrador, pero no el contador, tiene que ser de otra parte, uno neutro, no sé qué vainas. El problema es que la norma habla de la responsabilidad del administrador en la contabilidad. Entonces, muchas veces, digamos, no vamos a hablar del proceso de rendición, sino yo particularmente, repito, me encanta que ese proceso sea parcial, me explico, que el 25 de cada mes exista una rendición que llegue el administrador con el consejo de administración, que todo queda soportado en esa acta de consejo de administración, donde él le está diciendo, esto es lo ejecutado del presupuesto, esto es lo que tenemos y esto es para dónde vamos. Desgraciadamente eso es lo que no se está cumpliendo, porque si yo tuviera ese informe real de la ejecución presupuestal el 25 de cada mes, yo no tengo que esperar a hacer la asamblea en abril o mayo, porque resulta que nunca tienen un estado financiero para 30 de diciembre de manera oportuna. Nunca. Yo no conozco una propiedad horizontal que tenga un informe contable oportuno. Y en muchas empresas pasa exactamente lo mismo. Entonces, está diciendo, entonces el administrador tiene que responder por la contabilidad. ¿Yo cómo hago para responder por la contabilidad si usted contrata de pronto a la persona menos idónea para ser el contador del conjunto? ¿Cierto? Ese es uno de los primeros puntos. Y ahí es donde yo pienso que el administrador debe de reivindicar una cantidad de derechos que está perdiendo en el camino. Obviamente los ha perdido porque hay unos personajes que han generado, lo mismo pasa con mi profesión, una mala apreciación de lo que es el oficio, ¿cierto? Yo no puedo medir a todos los abogados porque hay uno o dos pícaros, o muchos pícaros, porque los hay, pero igual pasa con la propiedad horizontal, no los puedo pensar, entonces yo no puedo desconfiar. Yo parto siempre de la base de este artículo 83, el de la buena fe. Yo creo y quiero creer en las personas, ¿cierto? Sí, pero yo puedo también ser inteligente y darme cuenta en poco tiempo si es fiable o no esa persona. A veces no nos damos cuenta y pasan años y la persona no es tan fiable. Entonces, repito, ahí viene la parte de la contabilidad. Esa es una responsabilidad del administrador. Otra responsabilidad del administrador es la firma de los contratos. Me ha ocurrido ahorita,
ayer me mandaron un escrito de traslado de un recurso que se interpuso en una acción de impugnación de acta de asamblea, donde el abogado argumenta que el recurso está mal planteado, que carece de legitimación la interposición del recurso, porque no se ha dado poder por parte del Consejo de Administración para nombrar abogado, que era que el Consejo de Administración, que el presidente del Consejo de Administración es el que tiene que dar poder al abogado. Es increíble que eso lo diga un abogado, eso es increíble. Es de las cosas que Definitivamente pasan. increíble, sí señor, pero esa es una de las perlas, grandes perlas que vivimos en propiedad horizontal en Colombia, sí señor. Yo tuve un proceso de conflicto en la interpretación y aplicación del reglamento de propiedad horizontal. Se ganó, pues eso es un proceso de única instancia, se ganó. La parte demandada interpuso una acción de tutela con el mismo argumento, que no se había hecho parte dentro del proceso el Consejo de Administración como representante del conjunto. Por favor, señores administradores, ustedes son los representantes legales. Hoy aquí tenemos en Pereira un grupo de chat de la propiedad horizontal y hacen esa pregunta. ¿Quién respondía? Si el Consejo de Administración tenía algún tipo de responsabilidad patrimonial de las decisiones. No, no las tiene, no las tiene. Por eso el administrador tiene que tener la capacidad, el carácter de decir en un momento determinado, no firmo ese contrato porque ese contrato puede resultar violatorio. Coloco un ejemplo, hacer un contrato de vigilancia que supere el término presupuestal, ¿cierto? Yo sí lo puedo hacer, si tengo una autorización de la asamblea donde me permitan que haga el contrato de vigilancia por 5 años, porque tenemos unos beneficios, un retorno de inversión. Pero yo, porque el presidente del consejo me lo diga, no lo debo de hacer, ¿cierto? O esos contratos que se prorrogan automáticamente porque nunca fueron previsivos de decir que el contrato se podía terminar con 30 días de anticipación, que no se generaba ningún tipo de indemnización. ¿Por qué? Pues porque es que una administración nueva se supone que debería tener la capacidad para contratar lo que le correspondía, digamos, en ese periodo presupuestal. Y resulta que muchas veces no pueden hacer nada, es como la corrupción política que impera en este país, se comprometen las vigencias futuras por muchos años. Y entonces, pues, ¿para qué nombrar un nuevo consejo si están amarrados a las decisiones de un consejo que estuvo hace 2 años, de que pronto hizo las cosas malas y no va a cambiar la situación? ¿Sí me hago entender, don Jorge? Sí señor, le comprendo bien y me permito presentarle otra situación que es básicamente contraria a lo que usted estaba diciendo. El consejo no se hace parte de un proceso, pero resulta que el consejo no tiene nada que ver en la representación legal. Pero ¿qué pasa cuando el administrador o el representante legal no ha firmado ningún tipo de contrato para con la copropiedad y, bueno, lo sientan prácticamente en la silla de la administración y responde por todo, recauda dinero, atiende clientes, cosas así por el estilo? ¿Este sería una representación legal válida? Pues lo que pasa es que de acuerdo a la ley 675, la representación requiere la inscripción en la alcaldía, en la Secretaría de Gobierno o la dependencia que determine la alcaldía para esta función. Y sin ese reconocimiento, él no asume la representación legal. Puede ser un subalterno que esté trabajando con el conjunto, pero no tiene legalmente la representación legal. Coloco un ejemplo. Digamos que montamos una sociedad comercial, el representante legal es el que está inscrito en Cámara de Comercio, ¿cierto? Que Sí. es que llegó el hijo del dueño de la compañía y entonces él empieza a dar órdenes y hace una cosa y hace la otra. Él las puede hacer, pero si el representante legal no le pone cuidado, el único responsable va a ser el representante legal, no el hijo del dueño de la compañía. De igual manera, si yo nombro a una persona, de hecho, en las alcaldías hoy por hoy se ha vuelto mucho más complejo el registro para la representación legal de los administradores. Eh, Están exigiendo las actas, están exigiendo inclusive el acta de asamblea, que pues me parece que ya se están como excediendo en esos requisitos. Pero se supone que el contrato es el que hace
con el presidente de la Junta. Entonces, aquí hay una ciudad cercana donde están exigiendo que se acredite que el que le firmó el contrato al administrador sí fue elegido en la asamblea de ese año. ¿Vale? Sí, señor. Eso está sucediendo muy a menudo también acá en Bogotá, en donde, para resumir, algunas alcaldías, por no decir que todas, están solicitando hasta la partida de nacimiento del administrador. Claro está que estoy exagerando un poco también, para poder expedir la representación legal, siendo que la ley 675 únicamente ordena la expedición de este documento, pero se extralimita. Ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a controlar. Correcto. Me permite, don Jorge, comparto por acá para compartir Sí, el escritorio. sí, ya está listo todo para que usted, por favor, nos haga esa presentación que nos tiene anunciada. Bueno. Ok. Perfecto, ya vamos a ver el documento que usted nos va a presentar. ¿Se ve o no? No, señor, de pronto nos está compartiendo otra parte del escritorio. Regresó a la pantalla inicial. Permítame, digo. Claro, sí, señor. Perfecto, esta es. Listo, don Jorge. Entonces sigamos pues. Como le decía, considero que el artículo 51 de la ley 675 es el que le da fundamento a este proceso como tal en la propiedad horizontal, donde hablamos de todas las funciones, ya las vamos a mirar. El artículo 368 del Código General del Proceso determina un proceso que se llama el proceso verbal. El proceso verbal es el proceso que más garantías tiene dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Para algunas personas, con la reforma al Código General del Proceso y frente al Código de Procedimiento Civil, era lo que se llamaba un proceso ordinario. Este es ese proceso ordinario, trámite verbal, que es el que se supone tiene más garantías. El proceso verbal sumario es de una audiencia. Este proceso como tal se genera en 2 audiencias. Y el término de traslado de la demanda son 20 días. Eso es como lo más importante. Pues aquí no estamos en una clase de derecho para abogados, es una charla que pueda ser amena para todos. Y ese 368 define lo que es el proceso verbal y cómo funciona el proceso verbal. Pero dentro de estos procesos de conocimiento hay una normatividad específica para algunos procesos. Uno de esas normatividad específica es el artículo 379 que se refiere al proceso de rendición provocada de cuentas. Y por otra parte el artículo 380 que se refiere a la rendición espontánea de cuentas. Entonces decíamos que el artículo 51 trae, por ejemplo, nos dice el artículo 51, que la administración inmediata del edificio conjunto estará a cargo del administrador, quien tiene facultades de ejecución, conservación, representación y recaudo. Sus funciones básicas son las siguientes. Entonces nos dice en el numeral 1, convocar a la asamblea a reuniones ordinarias o extraordinarias y someter a su aprobación el inventario y balance general de las cuentas del ejercicio anterior y un presupuesto detallado de gastos e ingresos correspondientes al nuevo ejercicio anual, incluyendo las primas de seguros. Entonces démonos cuenta quién es el que tiene que rendir cuentas, el administrador. Llevar directamente bajo su dependencia y responsabilidad los libros de actas de la asamblea y de registro de propietarios y residentes y atender la correspondencia relativa al edificio conjunto. En charlas pasadas hemos dicho la importancia que es tener el libro de registro de propietarios y eso los administradores les está costando, se les vuelve complejo. Es fundamental. Yo en el proceso de impugnación de acta he notado
de un tiempo para acá que los jueces están decretando una prueba de oficio, y la prueba de oficio es que como no se logra establecer ese libro de registro de propietarios en los procesos de impugnación, no lo logra acreditar nunca la propiedad horizontal. Entonces nosotros solicitamos, el juzgado normalmente decreta como prueba de oficio que se aporten todos los registros civiles, todos los registros, todos los certificados de tradición de los inmuebles. Entonces, si tenemos una propiedad con, digamos, 100, tendríamos que multiplicar 100 inmuebles por lo que vale un certificado de tradición, que creo que vale 23, 24 mil pesos. Y eso va con cargo a la administración. Entonces, es importante que ellos respondan por ese libro de registro de propietarios. Lo mismo que el libro de actas. Mire que nos hablan del libro de actas. En muchos de los procesos de impugnación, es curioso que cuando uno solicita la inversión de la carga de la prueba, el conjunto sale con 4 o 5 hojitas, carta, y que esas son las actas. Ya no hay libros. Yo no sé por qué se les olvidó que toda la información de la asamblea se hace tabular y va inserta en un libro, porque realmente tiene que ser un libro, porque no son 4 hojitas, son todos los poderes que se aportaron, los informes financieros, si hay dictamen del revisor fiscal, todo va inserto allí y todo hace parte de esa acta y nos está dando. Preparar y someter a consideración del Consejo de Administración las cuentas anuales, el informe para la Asamblea General Anual de Propietarios, el presupuesto de ingresos y egresos. Grave error el que están cometiendo muchos administradores en las asambleas. Presentan el presupuesto de egresos y hacen una inferencia lógica y van repartiendo a prorrata de los propietarios. No, una cosa es el presupuesto de ingresos, o sea, lo que cada inmueble tiene que pagar, lo que va a entrar al conjunto, y a veces tampoco dimensionan contablemente lo que son los ingresos. Por ejemplo, en clases de educación financiera, cuando uno habla de los ingresos, don Jorge, pues ¿a qué se refieren los ingresos? A lo que a uno le entra. Es que yo soy trabajador en una tienda y me pagan el mínimo, me entra ese salario mínimo, pero por las noches trabajo en una taberna, lo que yo me gane en comisiones o propinas en esa taberna, pero por la tarde también hago pantalones porque soy sastre, esos son mis ingresos. Cuando nosotros hablamos de los ingresos en la propiedad horizontal, nos tiene que tener claro que el giro ordinario del negocio, de la propiedad horizontal, por decirlo de alguna manera, es lo que la gente paga por la expensa ordinaria o la extraordinaria. No hay otros ingresos. Que los intereses de mora. Los intereses de mora no se presupuestan. ¿Cómo voy a presupuestar a unos intereses de mora si precisamente se da sobre las cuotas ordinarias? Pues ese es un debate bien complejo que hay que dar con respecto a los intereses. A las multas. No, yo tengo que agotar el debido proceso administrativo y definir si se hace exigible o no la multa. Pero yo no puedo presupuestar y decir, este año vamos a cobrar tanto de multas y tanto de intereses. ¿O se lo imagina, don Jorge? No, eso es un dolor de cabeza tremendo, como también he visto algunos proyectos de presupuesto en donde se está presupuestando el valor del alquiler de los salones sociales durante el año siguiente. O también he visto en algunas copropiedades en donde es algo casi normal, se paga una cuota de compensación por el uso de la zona de parqueo, cuando los parqueaderos son comunales. Y está presupuestando el ingreso de esas cuotas de sostenimiento y el ingreso del mismo valor, pero por concepto de parqueadero de visitantes, cuando esos son unos valores inciertos que yo creo que ni siquiera el mago Mandrake los hubiera podido calcular para poderlos incluir dentro del presupuesto. Inclusive aprobar un presupuesto bien apretadito y luego olímpicamente en la asamblea el descuento por pronto pago del 5%. Ahí quedan las finanzas en ese conjunto que se llama el cielo, ¿no? Sí, en el conjunto residencial El Cielo pasa lo mismo. Se presupuesta y se aprueba el presupuesto y viene el 5% de descuento por pronto pago. Pero grave daño que nos estamos haciendo nosotros mismos, los copropietarios, al presupuestar y aprobar esos descuentos. Correcto. No son malos, pero pues también hay que presupuestar el presupuesto de ingresos teniendo o previendo que se va a dar ese descuento.
Sexto, administrar con diligencia el cuidado de los bienes de dominio de la persona jurídica. Cuando yo le digo, ríndame cuentas de su gestión, pues yo necesito saber cómo es que un personaje se apropió de un parqueadero o se metió en un apartamento que estaba abandonado y empezó a ejercer posesión. Si es que yo tengo que responder por todos esos bienes, áreas comunes, inclusive las particulares, porque muchas veces la gente empieza a cuadrar en un parqueadero y cuando menos piensa resulta que ya no hay quien logre que este señor entregue ese parqueadero que no es de él. Cobrar y recaudar directamente o a través de apoderados cuotas ordinarias y extraordinarias. Pues a mí en la asamblea me dicen que yo tengo que rendir cuentas respecto a los procesos ejecutivos. Venga, ¿cómo fue que, cómo contrató usted con el abogado? A propósito de eso, don Jorge, otra situación que se está dando en los procesos ejecutivos es que las personas creen que porque inician el proceso ejecutivo pactan con el abogado, qué sé yo, van a cobrar 1 millón de pesos y pactan con el abogado 2 millones de pesos, cuando el juez nunca va a conceder en una condena en costas 2 millones de pesos. Él va a conceder unas tarifas de acuerdo a la circular del Consejo Superior de la Judicatura, pero no en ese punto. Entonces, muchas veces lo que hacen es generar esos costos que le pagan al abogado por unas facturas o cuentas de cobro hacia el propietario, y eso es absolutamente legal. Y se amparan en el hecho de decir que tienen que asumir el proceso ejecutivo. Sí, el proceso ejecutivo lo asumen, pero a lo que lo condenen en el juzgado, no a lo que yo pacte con el abogado. Lo que yo pacto con el abogado es un negocio entre el abogado y la propiedad horizontal. De ahí que sea tan delicada la forma en que estamos contratando, porque en un momento determinado ahí se puede estar afectando los ingresos de la copropiedad. Coloco un ejemplo. Se va a iniciar un proceso ejecutivo, el propietario debe 10 millones de pesos, con intereses son 15 millones de pesos, y resulta que el abogado va por el 50% de la plata. Venga, si estamos hablando de una asamblea, ¿qué es lo que tenemos en cartera? Que vamos a recuperar la cartera. Hay cartera que se puede recuperar, otra que no se puede, que es difícil de recuperar, pero esta digamos que era de la buena y resulta que la perdemos. Esa fue la forma en que contrató el conjunto. Usted lo dijo en la presentación, yo pienso que se está dando, afortunadamente para mí, para mis ingresos, la necesidad de las copropiedades horizontales de tener el soporte directo del abogado, el conocimiento del abogado, no solo para el cobro de cartera, sino para todo el giro de lo que pasa en la copropiedad. Y afortunadamente, pues con los conjuntos que estamos haciendo eso, digamos que se han mejorado mucho las cosas, es muy saneado todo el proceso, y si hay un proceso ejecutivo, digamos a mí en el caso concreto me toca iniciar el proceso ejecutivo, pero yo no cobro honorarios, ya está incluido dentro de la tarifa, está presupuestado lo de los honorarios y nunca se va a generar al final del ejercicio un monto por honorarios de abogado que nunca fue presupuestado, pero que sí fue pagado. Y eso genera algo que no debe hacer nunca el administrador, gastarse lo que no está presupuestado. Y aquí me permito colocar una perla, digámoslo así. El cobro de los honorarios por parte del abogado a la persona a la cual está ejerciendo el cobro. La copropiedad contrata, pero se pretende que los honorarios los pague el moroso. Personalmente, mi opinión, no estoy a favor de eso. No. Lamentablemente, yo soy partidario de que el administrador tiene que proteger a todos los propietarios, incluyendo al moroso. Y en ese orden de ideas, yo pienso que la función del prejurídico debe ser del administrador y la del abogado del jurídico. Y el jurídico, ¿quién liquida los honorarios? El juzgado. Para mí eso es lo más transparente con respecto al propietario, porque de verdad que seguramente a muchos abogados no les gusta lo que yo estoy diciendo, no lo van a compartir. Yo soy muy apegado al procedimiento en ese aspecto. Y dicen, te demandé, el juzgado hace la liquidación del crédito y liquida las costas del proceso. Eso es lo que se entiende desde el punto de vista procesal a lo que yo estoy obligado a pagar. No lo que el abogado me diga. Es que hicimos la liquidación, te hice la liquidación, debes 1 millón de pesos, con intereses 1.500.000 y los honorarios los vamos a liquidar baraticos, vamos a colocarlos al 30%. Claro,
las personas desde su desconocimiento, de su situación compleja, de alguna manera el conjunto termina entregándoselo como a los lobos, Sí. a que hagan con él lo que quiera, y así no es. Yo pienso que el administrador tiene que estar pendiente del cobro de la cartera y que sea de una manera correcta, porque es muy fácil decir, no, eso está en manos del abogado y va a cuadre con él. Muchas veces, y repito con el respeto que me merecen mis colegas, pero es lo que le inculco a mis estudiantes, ni un peso de más, ni un peso de menos. Lo que hay que cobrar es lo que hay que cobrar, lo que sea correcto. No podemos caerle a la persona que está en el piso en una mala situación. Entonces yo prefiero que el juzgado me liquide los honorarios, si me liquidó 100.000 pesos, pues eso fue lo que liquidamos. Yo miraré como abogado si acepto llevar esa cartera o no, pero yo no puedo generar un costo que no está estipulado. Cuando yo me someto a un proceso judicial, y eso es lo que yo entiendo de la ley 675 es en el artículo 48 del cobro ejecutivo, es usted se dejó de demandar, listo, pague las costas del proceso a las que fue condenado. De hecho, inclusive en una charla que vimos en estos días, yo mencionaba que se está generando la necesidad de modificar la tasa de interés de mora, porque ahorita con una tasa como la que tenemos tan alta de mora, pues eso va a ser muy complicado para los propietarios. Y yo insisto, tenemos que estar pendientes de los propietarios. El hecho de que usted no pague, pues si no pago 100.000 pesos, menos va a pagar los intereses de mora al 3 y pico por ciento. Entonces, en algunos conjuntos hemos propuesto y lo están aceptando que se defina como interés de mora el mero bancario corriente, que no se le incremente el 1.5, porque de verdad que se está haciendo muy difícil negociar cartera. Se vuelve una situación muy compleja. Y aparte de eso está el hecho de que hay un crédito en el banco, que el bien es un bien de interés social. Pues hombre, usted se pone a pelear con algo que es imposible de recuperar. La propiedad no se va a poder embargar, el señor gana el mínimo, de pronto no tiene trabajo. Entonces, hago ese paréntesis pues ahí al respecto. Y yo amplío un poquito ese paréntesis, doctor, mis disculpas por eso, pero soy de la posición o soy partidario de la afirmación que es que el que contrata es el que paga. Así, por ejemplo, yo lo contrato a usted para que me haga un cobro jurídico, yo soy el que tiene que pagar los honorarios correspondientes para su tarea. No los tiene que pagar la persona a la que está siendo demandada. Es correcto, don Jorge. De hecho, para aclarar ese punto, la forma en que los abogados podemos cobrar los honorarios, se habla inicialmente de un cobro fijo, que es el que usted acaba de mencionar. Yo le cobro 100.000 pesos por ese proceso, listo, definido, te pago los 100.000 pesos y soluciona el problema. Si yo gano el proceso, si salen costas del proceso, son para la persona que contrató. Las agencias en derecho no son para el abogado, realmente es para el que presenta la demanda, el demandante o el demandado, cualquiera de estas partes, el que vaya a ganar en el proceso. La segunda forma es una mixta, donde yo puedo definir unas resultas del proceso y un valor fijo. Entonces yo le digo, mira, me pagas 50.000 pesos y lo que salga en costas del proceso. Esa es una mixta, yo lo puedo aceptar, pero no, lo que usted acaba de decir no es lo que yo le cobre al cliente. Yo soy el que estoy contratando, yo propiedad horizontal contrato con el abogado. Ese es el negocio, pero ese negocio yo no se lo puedo transferir. Yo no puedo asumir una responsabilidad y decir, mire, voy a pactar honorarios al 30% y va a cobrárselos al propietario. Eso no es legal, no es correcto, eso nunca se va a dar. Y obviamente yo sé que se lo cobran a muchas personas, pero no es así, eso no es lo correcto. Y la otra forma es la gente que trabaja por las costas del proceso, ¿cierto? Las costas del proceso es, no, yo trabajo, yo presento la demanda y lo que condena el juez, pues eso es para mí. Y hay otra forma, se me olvidaba, la de la cuota litis, y es, listo, de lo que salga, el 10 o el 20 o el 30, ya depende si el administrador aceptó eso. Pero lo que acabamos de decir, si el administrador acepta eso, el administrador está comprometiendo los patrimonios de la copropiedad. Y eso lo puede meter en problemas, porque yo no sé si el abogado es familiar de él o qué negocio puede tener, ¿cierto? Correcto. Entonces, lo más transparente es, definan, mira, yo te voy a pagar un ejemplo, un salario mínimo al mes y usted lleve todos los procesos. Y cuando salgan los fallos, lo que salgan los juzgados, eso es para el conjunto, pero usted tiene su salario fijo. Ah, bueno, ¿me hago entender? Sí, señor.
Ok. Bueno, Entonces, funciones. terminemos acá. Representar judicial y extrajudicialmente a la persona jurídica. Por favor, por favor. Es el administrador, no es el presidente del Consejo de Administración. El presidente del Consejo de Administración solo firma un contrato, solo firma un contrato. ¿Cuál contrato, don Jorge? El que se suscribe entre la copropiedad, perdone, sí, entre la copropiedad y el futuro representante legal, o sea, el administrador. No más, no Nada más. más. Pero uno ve ya contratos firmados dizque por el presidente del Consejo y la empresa de vigilancia. No, y lo peor es que la empresa de vigilancia le dé validez a ese contrato, no tiene ninguna validez. Ese presidente del Consejo no puede obligar ni comprometer a la propiedad horizontal, solo es el representante legal. Correcto. Notificar a los propietarios de bienes privados por los medios que señale el respectivo reglamento de propiedad horizontal las sanciones impuestas en su contra por la Asamblea General o el Consejo de Administración. Repito, en algunos reglamentos que está estipulada la sanción por la no asistencia, eso no opera automáticamente, eso es producto de un proceso disciplinario. ¿Qué hace quién? El Consejo de Administración. Y cuando el Consejo de Administración agota ese debido proceso y determina que ese propietario tiene que pagar la multa, pues a partir de ahí es un proceso ejecutivo o una ejecución que corresponde o a la administración o al abogado que tenga que hacer esa diligencia. Él tiene que responder. Mira, el año pasado fue la mitad de la gente a la asamblea. ¿Cuánto recordamos por esa inasistencia? No, yo no hice ningún proceso. Esa es la rendición de cuentas. A eso nos referimos con la rendición de cuentas. Hacer efectiva. Y último, expedir el paz y salvo de cuentas de la administración del edificio junto cada vez que se produzca el cambio de tenedor o propietario de un bien de dominio particular. Hombre, este del paz y salvo es complejísimo porque hay personas que son, los declaran responsables del incumplimiento de un contrato porque el administrador se demoró un mes o dos para entregar el paz y salvo. Y así no es. Hay una responsabilidad. Si yo requiero el paz y salvo porque yo voy a hacer escritura mañana, pues yo necesito el paz y salvo. Pero entonces, no, que solamente entregamos paz y salvos el primer día hábil del mes siguiente. Eso no es así, pues. Y ahí hay una responsabilidad que le cabe al administrador. ¿Qué sería lo correcto en esa parte, doctor? Bueno, don Jorge, lo que ocurre es que en ese afán, yo estoy de acuerdo que se deben de reivindicar también los honorarios del administrador, ¿cierto? Sí. Porque es que el administrador, para tratar de generar, digamos, los ingresos con los que tiene que subsistir, está asumiendo 5, 4, 3 administraciones y como dicen en algún argot, no se puede servir a tantos dioses porque termina quedando mal con todos. Entonces, hay administradores que cuando tienen esa situación, pues nunca pueden estar pendientes de lo que están haciendo en el consejo, solamente llegan como el primero de cada mes a expedir las facturas, pero no están conscientes de lo que está pasando en el conjunto, no saben de la contabilidad, ellos son los responsables de la contabilidad. Mira, es que yo necesito el paz y salvo. No, pero es que el contador a mí no me ha pasado ningún tipo de información, yo no puedo entregar nada. Venga, y entonces, ¿quién lo entrega? ¿Cierto? Pensemos en esos clientes internos que tiene la propiedad horizontal, ¿cierto? El cliente interno es el contratista, el cliente interno es el propietario, el cliente interno es los de mantenimiento, el cliente interno son los de servicios públicos que vienen a leer las medidas. Son muchas personas a las que tienen que responder, pero no, yo simplemente me limito a expedir unos recibos cada mes. Repito, no todos, obviamente, son malos que son buenos, eso está claro. Estamos haciendo un ejercicio y que se dio, tengo que decir, desgraciadamente gracias a la pandemia, pero se dio, perdón, afortunadamente gracias a la pandemia se dio este ejercicio de capacitación en la propiedad horizontal. Anteriormente no había ese interés de nadie por sentarse. Mire el auditorio que tenemos, 50 personas presentes en estos momentos escuchando esta charla. Eso es un interés que tienen las personas por cualificarse. Y eso es lo que tenemos que hacer, esa soberbia que tiene la persona de decir, yo no tengo nada que aprender. Yo escuchaba una charla del profesor, de un tratadista, pues, del doctor Patiño, y yo estoy de acuerdo con él, absolutamente coincido en él. La gente cree que uno se sabe los artículos de memoria. Yo no me sé ningún No, artículo de memoria.
yo no me lo sé de memoria. Obviamente con el ejercicio profesional, pues uno tiene cosas que son presentes, que son muy claras. Pero cada que uno lee la ley, uno encuentra algo nuevo. Yo soy un enamorado de esta norma. Yo pienso que sí hay que mejorarla, sí, pero en cosas muy puntuales, muy pequeñitas, no es tan malo. Creo que lo que se ha generado realmente es más por desconocimiento de la misma norma. Pero ese es mi concepto. Sigamos entonces con lo de la rendición de cuentas. Los administradores deberán rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio, dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retiran de su cargo y cuando se les exija al órgano que sea competente para ello. Para tal efecto, presentarán los estados financieros que fueren pertinentes junto con un informe de gestión. La aprobación de las cuentas no exonerará de responsabilidad a los administradores, representantes legales, contadores públicos, empleados, asesores o revisores fiscales. Esta norma no la vamos a encontrar nosotros en la ley 675, nosotros solo encontramos el 51, pero por interpretación extensiva de lo que tiene que ver con la representación legal y con los administradores o gerentes o representantes de las sociedades comerciales, el artículo 45 de la ley 222 de 1995 nos da esta definición, don Jorge. Y esta definición podríamos inclusive meterla en el contrato como lo planteábamos ahorita, que tiene la obligación de rendir esos informes como lo determina la norma. Rendición de cuentas al fin del ejercicio. Por su parte, el artículo 46 de la misma norma nos habla de la rendición de cuentas al fin del ejercicio. Terminado cada ejercicio contable en la oportunidad prevista en la ley o en los estatutos, aquí hay una discrepancia doctrinal. Y esa discrepancia doctrinal radica en el hecho de que dicen que cuál es el ejercicio contable, el periodo contable. Algo sé yo de contabilidad, no sé, pero yo nunca he aceptado que es de marzo a marzo. No me parece que sea lo correcto. Para mí es de 1 a 31 de diciembre, de 1 de enero a 31 de diciembre. Hay unos tratadistas que dicen que de marzo a marzo. Yo no lo puedo ver así, porque de hecho cuando se aprueba el presupuesto dicen que si retroactivo a enero. Pues obviamente si dice retroactivo enero, estamos hablando de las cuotas de ingresos, pero podríamos estar también mencionando en ese retroactivo los honorarios del contador, los honorarios del abogado, el contrato de vigilancia. El contrato de vigilancia tan pronto entre el 1 de enero, inmediatamente se actualiza con base en el salario determinado por el gobierno, más la resolución que expiden para la Superintendencia de Vigilancia Privada. Entonces, para mí es de 1 a 31 de diciembre. No sé, don Jorge, ¿usted qué piensa? Yo también estoy de acuerdo con eso. El periodo contable, el ejercicio contable normal va de 1 de enero a 31 de diciembre de cada año. Claro está que esto no es una regla que sea sine qua non. También pueden haber periodos contables, por ejemplo, del 1 de enero al 31, al 1 de junio. Y otro que empiece de ahí, del 2 de junio al 31 de diciembre. Obviamente, en cada uno de esas finalizaciones entraríamos a convocar las respectivas asambleas para entregar todos estos informes a la comunidad. Se presenta que hay periodos contables al interior de cada copropiedad que tienen una periodicidad diferente, pero lo que usted dice es correcto, doctor. Periodo contable de marzo a marzo o de junio a abril, no es lo correcto porque está de por medio ese cambio de fecha, ese cambio de año que nos trastoca todos los posibles presupuestos presentados sin tener en cuenta ese factor que en el momento en que se denuncia ese proyecto de presupuesto va a ser desconocido, como el incremento del IPC, como el incremento del salario mínimo, que son los dos indicadores normales con los cuales se programa un aumento casi que automático. Correcto. Bueno, entonces tenemos que este artículo nos da como un derrotero de lo que tiene que ser esa rendición de cuentas, qué es lo que estamos esperando del administrador, qué es lo que él debe de entregar. Entonces nos habla de un informe de gestión, ¿cierto? Nos habla de los estados financieros de propósito general junto con sus notas cortados al fin del respectivo ejercicio. Estoy hablando que esto está estipulado para una sociedad comercial. Y estamos diciendo que eso, por extensión, lo podemos adaptar a la propiedad horizontal, que lo debemos de adaptar a la propiedad horizontal, que me parece que es absolutamente pertinente. Asimismo, presentarán los dictámenes sobre los estados financieros y los demás informes emitidos por el revisor fiscal o por contador público independiente.
¿Cómo es ese flujo de ese informe de gestión? Hablamos de los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio, ¿cierto? Eso es muy lo que él entrega en la asamblea, pero es que una cosa es en la asamblea, estamos muy contentos, queremos mirar cómo va el conjunto, pero otra cosa es cuando él se va del conjunto. Cuando él se va del conjunto no hay asamblea. Entonces, si no hay asamblea, yo necesito que lo que hizo en la asamblea me lo entregue a mi consejo de administración, que estoy tomando la decisión que él se vaya, o que simplemente él dijo, yo no voy más, yo me retiro. La evolución previsible de la sociedad. Aquí entendamos que esa sociedad se refiere a la comunidad, a la propiedad horizontal. Las operaciones celebradas con los socios y con los administradores. Pues obviamente, repito, hay que entenderla en contexto. Seguramente se no va a aplicar. El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad. Esa norma de derechos de autor hoy está incursa en todos los contratos, porque yo puedo contratar a un ingeniero para que me maneje el portal web del conjunto. De hecho, hay unos conjuntos con unas aplicaciones tremendas. Pues yo tengo que especificar si eso es de él o eso es de la copropiedad. Entonces, sí hay que hacer referencia a los derechos de autor. El informe deberá ser aprobado por la mayoría de votos de quienes deban presentarlo. A él se adjuntarán las explicaciones o salvedades de quienes no la compartieron. Repito, obviamente necesitamos que los consejeros también se preparen. Esto no es un ejercicio solo de administradores. Desgraciadamente nosotros no podemos pretender con esa necesidad de poder hacer parte de un consejo de administración y no tener idea de lo que tenemos que hacer. Solamente pensamos que somos consejeros porque le hablamos duro al administrador, luego nos vanagloriamos. Ese sí pensó que me iba a pendejear a mí, pero yo le hablé durito y entre ellos mismos se van congraciando, pero de profesionalismo, de informes que sean reales, no están presentando absolutamente nada. Entremos al proceso en sí. Cuando hablamos del proceso de rendición, hablamos de lo que se llama el objeto de la pretensión. La pretensión es un término absolutamente procesal, pero para que todos podamos manejar la expresión, es lo que pretendemos, lo que queremos que el juez nos conceda. Esa es la pretensión, ¿cierto? ¿Cuál es la pretensión? Como cuando uno sale con la novia, la pretensión es darle un besito, entonces usted dice, quiero darte un besito, y ella dice si lo da o no lo da, entonces da el besito. Provocar la definición del saldo que arroje determinada gestión administrativa realizada sobre recursos ajenos, pero eso no significa que toda gestión debe terminar en proceso judicial. Puede ser provocada cuando el administrador se abstiene de rendir oportunamente las cuentas de su gestión, o espontánea, cuando el destinatario de las cuentas rehúsa recibirlas a pesar del interés del administrador. Entonces, muchas veces nos vemos compelidos a una situación compleja y es, venga, ¿a quién le entrego? Y resulta que nadie quiere recibir. No, conmigo no es. Y entonces le invierten la responsabilidad al otro. El otro quiere ser responsable, pero venden la idea de que es un absoluto irresponsable, que no quiere entregar nada y resulta que él sí quiso entregar, que tenía la información, pero yo lo único que quiero es hacerlo ver a él como el malo del paseo, como el irresponsable. ¿Es correcto? Correcto, sí, señor. Causa de la pretensión. Es obligar al demandado a rendir las cuentas y a partir de ellas definir el saldo de la gestión. El juez declare que el demandado está obligado a rendir cuentas al actor y lo constriñe a hacerlo. Obligación de hacer. Es una pretensión declarativa y ejecutiva. Repito, es un proceso bien particular porque está dentro de los procesos de conocimiento, pero tiene un efecto ejecutivo que es espectacular. Usted inicia una acción de conocimiento, pero puede salir con un efecto ejecutivo. O sea, la persona paga ahí, en esa misma acción, donde le van a decir, mire, tienes que, aquí hay una diferencia de 20 millones de pesos, es lo que tienes que pagar. Y no es, ahí extingue la obligación pagando ese dinero. 2, obligar al demandado a recibir las cuentas. Obligar al demandado a recibir las cuentas y a partir de ellas definir el saldo de la gestión encomendada. El juez declare que el demandante está obligado a rendir cuentas y el demandado a recibirlas, y como consecuencia que precise el resultado final. Entonces, ahí es donde tiene que estar muy claro por qué él está en la obligación de rendir cuentas.
o porque él quiere rendir las cuentas, porque existe un nexo que lo obliga a eso, contrato de prestación de servicios o contrato laboral. Sujetos de la pretensión. ¿Cuáles son las partes que intervienen en este proceso? El sujeto activo será el titular del derecho a exigir la rendición de cuentas. En este caso concreto, pues sería la propiedad horizontal en representación de, digamos, de su representante legal, que en este caso sería el nuevo administrador. Y el sujeto pasivo, el obligado a rendir las cuentas, que sería el administrador. Pero como estamos hablando de dos acciones diferentes, en la otra sería el sujeto activo deberá ser el obligado a rendir las cuentas y el sujeto pasivo el destinatario de ellas. Es cuando el administrador se convierte en el sujeto activo de la acción. Mire, yo quiero que quede claro, yo no quiero que se genere ningún tipo de duda respecto a la integridad mía profesional, que no me he robado absolutamente ningún peso, aquí están las cuentas. Y yo le digo una cosa, don Jorge, es posible, y yo sé que se ha dado el caso, donde a veces hasta ese mismo administrador ha prestado dinero para resolver problemas y que pueda hacer que le estén debiendo es a él el dinero. Eso se puede generar perfectamente. Sí. Competencia. La competencia se define por la cuantía, el monto que el demandante estima como saldo de la gestión administrativa realizada y por el factor territorial al juez del domicilio del demandado o el del lugar del cumplimiento de las obligaciones. Cuando uno va a iniciar una acción, procesalmente hablando, se habla de cuál es el juez competente. Pero para yo determinar cuál es el juez competente, todos los jueces ejercen jurisdicción, pero no todos son competentes. Yo tengo que verificar dónde está el conjunto, en este caso si es la propiedad horizontal, dónde vive el administrador y de cuánto estamos hablando. Yo calculo que el dinero que me debe son 150. Yo he tenido procesos, don Jorge, de una administradora, por ejemplo, que estuvo casi 14, 15 años en un conjunto y el desfase fue de 450 millones de pesos. 450 millones de pesos. Y cada que hacían asamblea la sacaban en brazos, que era la mejor. Y solo hasta el último día se dieron cuenta de todo lo que había hecho. La competencia se define por la cuantía. Bueno, listo, a eso me refiero con la cuantía. Entonces, yo creo que hay un desfase en cuentas de 20 millones, porque usted revisa. De hecho, a mí me parece que la contabilidad de una propiedad horizontal relativamente es muy, muy clara para poderla tener presente. Un 60, un 70% que generan los contratos de vigilancia, los honorarios del administrador y lo poquito que quede ahí. Muchas veces la dificultad está en lo poquito. ¿Por qué? Porque normalmente la empresa de vigilancia no te va a mandar vigilantes si tú no estás al día. Obvio, se han generado unos desfases ahí. Yo tuve un conjunto allá en Bogotá, en Soacha, donde se debían como 450 millones de pesos. Era de interés social. Doctor, ¿qué vamos a hacer? Yo les decía, miren a ver cómo se van a tornar la portería porque es una cuota extraordinaria muy alta para gente de interés social, para gente de escasos recursos. Son problemas macros, son problemas tan grandes. Yo escuchaba en alguna oportunidad al doctor Leonardo Patiño que hablaba que uno nunca ve las propiedades horizontales quebradas, pues dependiendo el sector, porque es que bueno, hay algo de intermitencia en este momento. Hablar de recoger 500 millones de pesos afecta las finanzas de los propietarios, más de la obligación, que es lo que vale la misma propiedad. Entonces, hay que determinar la relación que origina la obligación de rendir cuentas y estimar bajo juramento el saldo de la gestión administrativa. Ojo, hay una figura en el proceso para los procesos que tienen que ver con perjuicios que se llama el juramento estimatorio, pero este no es juramento estimatorio. Este nos habla es de que hay que estimar el valor. Parece que fueran las mismas expresiones. No los quiero complicar con eso, porque es una figura netamente procesal, muy, muy compleja para los abogados, pero lo importante es que hay que decir de cuánto estamos hablando, de cuánto es el dinero que creo que me debes de entregar o el que yo te tengo que entregar. Contestación de la demanda. ¿Qué pueden asumir las personas cuando van a contestar esta demanda? Pues normalmente se habla de las excepciones previas,
¿Cómo? Negando la obligación de rendir cuentas. No, mire, es que yo nunca fui el representante legal de ese conjunto. ¿Cómo así? No, es que allá en el cielo me nombraron a mí para que me encargara de estas diligencias, pero yo nunca me posesioné como representante legal, nunca llevamos papeles a la alcaldía, yo no tengo nada que ver. Y efectivamente, logra demostrar eso y este proceso no va a funcionar porque no hay una obligación de rendir esas cuentas. Él determina que hay una ausencia de esa relación jurídica o la extinción de la obligación por el cumplimiento. Mire, tú me estás diciendo que te debo 20 millones de pesos, pero aquí están las cuentas, yo deposité esos 20 millones o esos 20 millones sí estaban en las cuentas, pero eran consignaciones que no estaban identificadas, no estaban individualizadas de quién eran, pero ahí está todo el dinero. O simplemente objetando la estimación hecha en la demanda. Mire, usted me está hablando de que yo tengo un desfase y no he rendido cuentas por 10 millones de pesos. No, eso no es cierto. Pueden ser 3 o 2 millones, pero no los 10. ¿Qué particularidades tiene este proceso? Una de las particularidades está en la admisión de la demanda. Supone un juicio de valor sobre la procedencia de la acción y la legitimación del actor para exigirla. El juez debe definir el saldo de la gestión administrativa a favor o a cargo del actor. Decimos que cuando hay esas falencias respecto a un informe contable, muchas veces sabemos que las cuentas no están claras, pero yo puedo decir que me debe 100 millones de pesos y solo son 10, o yo puedo decir que son 10, pero realmente son 100. Entonces eso tiene como cierta carga de subjetividad. Ahí es donde el juez tiene que poner mucho cuidado a esa carga probatoria y a los argumentos de esa demanda, a esa tasación de la obligación, de decir, este es el dinero que yo considero, porque yo podría decir que me dé 200 millones solamente para que se tramite en un juzgado del circuito y tenga unas connotaciones totalmente diferentes. ¿Qué dicta el juez en la sentencia? En la sentencia, el juez dicta que si el demandado alega no estar obligado a rendir cuentas, se dicta en la sentencia, si el demandado alega no estar obligado a rendir cuentas, es porque él demostró que no está en esa obligación. 2, se debe conceder un término para que rinda las cuentas a partir del día siguiente a la notificación de la sentencia. Entonces, si el juez dice, sí, tiene que rendir cuentas, él tiene 10 días para presentar esas cuentas. Y si él no presenta esas cuentas, ese valor estimado es lo que el juez parte de la base de lo que él tiene que pagar. Por eso se dice que tiene esa pretensión ejecutiva allí. Básicamente, pues era como la guía que tenía aquí como para orientarnos en esto, don Jorge. Ya me dirán si quieren hacer algún tipo de pregunta. Bueno, claro, hay una pregunta que creo que saliéndose un poquito del tema, pero me gustaría, por favor, doctor, que usted nos la aclarara. Para hacer parte del consejo, ¿es necesario entregar el certificado de tradición y libertad? Para ser parte del consejo. No es que sea necesario. Se supone que el libro de registro de propietarios nos está certificando eso. Esa es la realidad. No existe una norma que diga que si usted es miembro, no. Cuando estamos en la asamblea, partimos de la base de que todos somos propietarios. La pregunta es, ¿cómo logré yo estar en la asamblea que me nombraran consejero cuando no soy propietario? ¿De quién es esa responsabilidad, don Jorge? Del administrador, por efecto de la tenencia al día del libro de registro de propietarios. Tuve una asamblea extraordinaria el año pasado y fue una asamblea extraordinaria convocada por un número representativo de propietarios. Entonces el administrador inmediatamente preocupado, él me manda la información, miren, convocaron a esto. Yo le digo, listo, dame el libro de registro de propietarios. Ah, ya te lo mando. Entonces, efectivamente, él me mandó un listado, pero eso es verdad, sí, es verdad. Ah, bueno, listo. Yo revisé y las personas que estaban convocando eran locatarios. No era el 20% de los propietarios. Y digamos, los líderes de este golpe de Estado, por decirlo de alguna manera, eran locatarios y arrendatarios. Locatarios y arrendatarios. Pero ¿eso qué generó? Pues generó un proceso de impugnación de acta, una condena en costas para el conjunto, unos perjuicios, porque desgraciadamente el desconocimiento, estas personas
hicieron este golpe de Estado, se fueron para adelante y tengo algo para agregarle. Se le solicitó a la revisora fiscal que certificara si esos señores eran propietarios o no, enviándole a ella todos los certificados de tradición, porque yo solicité los certificados de tradición de estas personas. De hecho, en esa asamblea los nombraron a ellos el Consejo de Administración, precisamente. Y no hubo nunca una respuesta de la revisora fiscal. Ya de alguna manera estaba también molesta y listo, no, yo tengo una responsabilidad como profesional y eso es lo que yo tengo que certificar. Obviamente, cuando se hace una asamblea ordinaria extraordinaria, pues usted tiene que estar pendiente de que no se den esos 2 meses de la caducidad de la acción para que eso no sea, que se tenga por verídico, ¿cierto? En este caso, entonces tocaba sí o sí adelantar el proceso de impugnación de acta, ya tuvimos la audiencia, estamos esperando ya como la decisión final del juzgado, pero pues obviamente lo que le estoy diciendo, no eran propietarios. Si no son propietarios, no. Que es que, ¿cómo no soy propietario? Es que yo tengo esa propiedad por un leasing. Sí, mi señor. Entonces ahí es donde yo les digo, venga, en la convocatoria, coloquen esas reglas de juego. Mire, recuerden, no queremos generar una molestia en la asamblea, pero si usted es locatario, usted no es propietario, ¿cierto? Uno entiende la situación, uno se siente propietario y eso está bien, pero no, legalmente no lo es, a no ser que tramite con la institución financiera un poder para que le permita estar en la asamblea y si es posible, sea miembro del consejo. Considero que el banco nunca te va a entregar un poder con esas cualidades, te lo dará para que estés en la asamblea, pero básicamente eso. ¿Listo, Jorge? Listo, sí, señor. Y contando con su venia, le voy a solicitar a la señora María del Pilar, que está levantando la mano juiciosamente en plataforma, que por favor active su micrófono, su cámara y formule el interrogante que tiene para el doctor Francisco Andrés de una manera clara y corta, por favor. María del Pilar, buenas noches, te escuchamos. María del Pilar, bueno, parece que no nos está escuchando en el momento. Doctor, una pregunta. ¿Quién es la persona o a quién le compete iniciar ese proceso de rendición de cuentas? Teniendo en cuenta que las cuentas, suena curioso, teniendo en cuenta que las cuentas no hacen referencia únicamente a la parte económica. Usted muy bien lo explicaba anteriormente, la rendición de cuentas también aplica para la parte documental, para la parte de la gestión. Nosotros como administradores debemos informar eso, pero ¿quién solicita cada uno de los procesos que usted nos indicaba anteriormente? Bueno, inicialmente digamos que la necesidad surge porque yo necesito tener claras las cuentas como consejo de administración porque el administrador se va. Yo parto de que tengo un administrador muy profesional. Yo si fuera administrador, yo no me iría generando dudas. Yo trataría de entregar todo lo más soportado posible. Pero decíamos, hay momentos en que de ninguna parte ni el uno quiere entregar ni el otro quiere recibir. Somos muy fuertes con las palabras, a veces tratamos mal a las personas, sea que el administrador trate mal al consejo de administración o sea que el consejo de administrador trate mal al administrador. Entonces, si yo como administrador quiero rendir cuentas y no me las quieren recibir, él es el sujeto activo de esa acción. Él puede iniciar el proceso judicial. Pero si es al contrario, si es que el administrador se fue, que ocurre también muchas veces, no, o es más, don Jorge, muchos administradores que como que lo sacan a patadas y lo sacan y los ponen afuera de la portería y él sigue siendo el Les, representante legal y no los y dejan lo trata. volver a entrar y dan la orden en portería que no los dejen entrar y después hasta se les ingresan a la fuerza a la oficina. Entonces, ¿cómo hace una persona así para hacer su entrega, digamos, en buenos términos? En términos, digamos, buenos términos, términos profesionales. Y términos Sí. profesionales es, aquí están las cuentas, usted me dice que no le parece y yo trato de aclararle, ¿cierto? Siempre se van a generar, pero como empezamos a prejuzgar, a decir este es un ladrón, este es un irresponsable, entonces ya no quiere escuchar. Y eso es lo que nos mata a nosotros, no tenemos que escuchar. ¿Qué perdemos con escuchar? Eso es lo mismo como me dice mi hija cuando va al centro comercial. Por preguntar no pasa nada.
Por vitrinar no pasa nada, lo mismo pasa con las personas. Usted le pregunta, le pide el informe, le entrega su informe y usted responde. Que no lo entregó, bueno, entonces acudimos al proceso judicial. ¿Cuál es el camino que están tomando las propiedades horizontales? El camino más sencillo es formular una denuncia penal y ahí muere todo. ¿Por qué en una denuncia penal? Porque, yo no me quedo con esta y le meten un proceso penal y entonces empiezan a definir cuál tipo penal, en qué tipo penal incurrió ese administrador, ¿cierto? Cuando estamos hablando de una rendición de cuentas administrativa, hasta qué punto realmente sí es un tipo penal, ¿cierto? Y en Colombia que matan gente y nunca investigan, todas las cosas malas que pasan en este país no lo investigan, van a investigar a un administrador porque hay un desfase de cuentas. Eran 20 pesos, pero faltan 2. ¿Por qué digo 2? Porque es que ya pagaron los contratos de vigilancia, pagaron, y lo fuerte ya está pago y hay una discrepancia ahí. Muchas veces creo que eso genera más, o sea, se generan todos estos conflictos más por irresponsabilidad y conocimiento de la asamblea y de los mismos consejeros. Me explico. Yo soy muy enfático en la elaboración del presupuesto en este famoso concepto de gastos de áreas comunes. Si usted fue muy enfático en hacer un verdadero presupuesto del conjunto, entonces usted sabe que se va a gastar 1.000.000 de pesos en la piscina mensual, se va a gastar 10 millones de pesos en el puesto de vigilancia, se va a gastar 1.000.000 de pesos en el mantenimiento del asesor. Estoy diciendo 3 cositas básicas. Pero resulta que todo está perfectamente definido. Está las áreas comunes, una cosa, la otra, y luego dejan un monto de 20 millones para áreas comunes. Yo lo que digo es que le dejaron una caja menor al administrador de 20 millones que no se sabe en qué se va a gastar. No genere esos espacios. Si usted es juicioso en el presupuesto, usted tiene un histórico de gastos, usted hace la distribución en el presupuesto. Que es que tenemos que dejar imprevistos. Sí, pero es que no puede ser en imprevistos un mes, por ejemplo, de cuotas de administración. Si ya está todo perfectamente definido, entonces empezamos a generar tentaciones que no son sanas. Y digo no son sanas porque no necesariamente tenemos que hablar de mala fe en el administrador. Él efectivamente pudo haber ejecutado el dinero, pero como no estaba presupuestado, cuando rinden el informe, no es que hubo un gasto de tanto. Y entonces uno siempre, se gastaron los 20 millones de áreas comunes, pero ¿por qué se gastaron 20 millones de áreas comunes si ya estaba definido los rubros de las áreas comunes? Entonces lo que usted decía ahorita, alquilaron unas carpas, el inflable para la fiesta de los niños, eso nunca estuvo presupuestado. Y hay otras necesidades en el conjunto. ¿Me hago entender? Perfectamente, doctor. Bueno, y aquí en plataforma Alba Jaime nos está preguntando, o bueno, le está preguntando a usted porque usted es el experto, yo soy el neófito en este tema. Y dice, en una copropiedad contratan una auditoría porque hay indicios de fallas. ¿Esos hallazgos pueden ser base para exigir una rendición de cuentas administrativa? ¿O esto ya es material probatorio para iniciar un proceso jurídico? El proceso jurídico sería, buenas noches, mi señora Alba. El proceso jurídico es el de rendición de cuentas. Claro, ya con base en eso se puede decir. Pero aquí hay que tener una cosa con beneficio de inventario, mi querido don Jorge. Si usted le pregunta a un abogado respecto a lo que estoy diciendo, puede decir que no está de acuerdo. Si usted le pregunta a un contador de la forma en que lleva al otro, no está de acuerdo. Y encuentran hallazgos para ellos irregulares, pero que el otro los tiene perfectamente justificados. Yo he ido a asambleas y entonces termina la asamblea y los contadores se levantan. Es que yo soy contador y 3 contadores tienen 3 conceptos diferentes de cómo el contador del conjunto presentó la contabilidad. Y entonces ellos se encargan de que no se aprueben los estados financieros. Se convoca una asamblea extraordinaria 1 o 2 meses después y resulta que para todo el mundo quedó como entre duda la gestión del administrador. Pero lo que no dicen era que la cuenta, digamos que la manejaron por un centro de costos diferente, pero que las cuentas están perfectamente claras. Pero en la asamblea extraordinaria, esos 3 contadores nunca tienen la gallardía de decir que todo estaba bien, que era simplemente una cuestión de conceptos, de si la reserva va por aquí, si abrimos un CDT o lo tenemos en una cuenta, cosas
que realmente son insignificantes. Pero lo grave, don Jorge, la reputación del administrador, ponen en duda todo. Y cuando usted está en su asamblea, y yo digo, a mí me gusta mucho colocar el tema de las redes sociales, una persona hace algo, usted coloca un WhatsApp con un grupo de amigos y usted habla mal de otro amigo y todos ya le cogen bronca al amigo. Y si usted está en el WhatsApp del grupo del colegio y dicen que la profesora dijo algo, todos empiezan a atacar a la profesora. Y si alguien con mayor jerarquía dice, no, es excelente, inmediatamente se voltea la torta. De alguna manera eso pasa en las asambleas. Y en las asambleas estamos muy llamados, don Jorge, a, yo digo, la ley del corazón, de esa novela que daban en la televisión colombiana. En la ley del corazón, pues eran unos actores que uno como abogado, pues no voy a decir que no los he visto, porque uno lo ve ahí sentado con la señora, y que uno como abogado dice, venga, porque es que no contratan un berraco abogado para que los asesore en el libreto, porque se inventan unas expresiones y cosas que no son ciertas en la justicia colombiana, ¿cierto? Entonces, están hablando de que es un grupo de abogados, pues lo mismo pasa en las asambleas. Resulta que todos son abogados y todos dicen qué se puede o qué no se puede hacer. ¿Vale? Vale, sí, señor. Y bueno, vamos a hablar de un proceso normal de administración, de los que no pasan en el conjunto residencial del cielo. Lo normal, el deber ser, y por favor usted, doctor, me corrige en caso que yo esté equivocado, hay más o menos 12 procesos de rendición de cuentas, uno mensual y un gran proceso de rendición de cuentas de manera anual. ¿A qué me refiero? Cada mes, en reunión de consejo, está invitado la administración, está invitado el revisor fiscal, si lo hay, y cuando me refiero a la administración, también está invitado pues su equipo de trabajo. Ahí veo yo un proceso de rendición de cuentas pequeño, que es el que cita el presidente del consejo de administración cuando convoca a esa reunión e invita a la administración. Y el gran proceso de rendición de cuentas, el final, puede ser la Asamblea General de Copropietarios, en donde todos entregan informes a la honorable Asamblea. Creo yo que este sería el proceso correcto para no entrar en el ámbito jurídico. Total, don Jorge, total. Y que eso siempre esté fundamentado, que quede una evidencia de ello. Y esa evidencia es el acta. Por eso la norma nos habla de que él tiene una obligación. Pero ¿qué está ocurriendo? Llegan a las reuniones, charlan, rajan del uno, comentan del otro y hasta ahí. Pero no queda una evidencia de lo que pasa en esas reuniones. Y cuando uno hace el derecho de petición para que entreguen las actas, pues eso es un trauma para el administrador y ahí es el enemigo público número uno porque no tienen cómo hacer las actas, tienen que inventarse las actas. Muchas veces administradores que han estado, qué sé yo, 2 o 3 años en un conjunto y el día que se tienen que ir, son el último día fabricando las actas. Eso no es correcto. Entonces, lo que usted acaba de decir, yo lo veo de esa manera. Si yo el 25, yo normalmente hablo en días del 25, el 25 de cada mes se debe de presentar el administrador frente a sus consejeros, rendir cuentas de su gestión hasta ese día, máximo contablemente pues hasta el 30 del mes anterior, porque pues obviamente hay cosas que faltan por consolidar, pero ¿qué está diciendo ahí? Mire, estos son los cheques que salen, o sea que una persona que medianamente conozca finanzas podría decir el estado del conjunto ese día. ¿Por qué? Porque ese día le van a pasar un balance de prueba, una ejecución presupuestal, lo que puedan pedir, ¿cierto? Pero es que es muy difícil que usted pueda pedir lo que usted no sabe qué es. O sea, si usted como consejero no sabe leer un estado financiero, si usted como consejero no sabe verificar cómo va la ejecución presupuestal, pero si yo llevo 6 meses administrando el conjunto y veo que hay un ítem de la ejecución presupuestal, coloco el ejemplo de lo que va a pasar este año. Yo no consigo en estos momentos, con lo que pasó con los contratos de vigilancia, que no haya incrementos en las cuotas de administración. Me parece muy extraño. Para que eso se dé, tiene que ser que hace rato están cobrando más la cuota de administración. Pero entonces, ¿qué va a pasar al final del año? O al final del año no, digamos después de mitad de año. Se van a empezar a generar unos déficits presupuestales en el ítem de vigilancia privada, ¿cierto? Entonces, si yo soy consciente de eso, digamos en agosto o en septiembre, yo podría estar visualizando
el panorama el 31 de diciembre. Quiere decir que ese día yo tengo que tomar la decisión de convocar a una extraordinaria para resolver el problema, pero no llegar a diciembre y encontrarnos con unas difíciles situaciones de no tener con qué pagar la nómina llámese el contrato de prestación de servicios de vigilancia, los honorarios del administrador o los servicios públicos de las áreas comunes. ¿Por qué? Porque me gasté la plata y no me di cuenta. Entonces, coincido con usted. Ese primer ejercicio es, si el administrador asume ese hábito, ese buen hábito de rendir cuentas de su gestión cada mes, quiere decir que al final del año él va a tener 12 actas, que va a ser el resumen de su gestión. ¿Cómo le van a rendir adelantar un proceso judicial con 12 actas donde ellos fueron conscientes de lo que les entregó? ¿Sí o no? Sí, señor. Y ahora no son, en muchas copropiedades no hay solamente 12 actas, porque hay copropiedades en donde a los consejeros les ataca, les da el mal de la reunionitis y tienen reuniones casi que semanales, por no decir que diarias. Y me preocupa es que muchos de los administradores se dejan colocar sobre sus hombros la tarea de elaborar el acta de la reunión de consejo, cuando en realidad es uno de los consejeros el que hace las veces de secretario o secretaria, quien tiene que elaborar el acta de la reunión de consejo. Pero sin embargo hay administradores, administradoras, que aceptan dentro del clausulado de su contrato la elaboración de este documento. Esa sería la única circunstancia, pero lo correcto, corríjame doctor por favor, lo correcto es que como es el grupo Consejo de Administración, es uno de los miembros de ese grupo el que tiene que elaborar el acta. Lo mismo sucede con la convocatoria de la reunión mensual, que es hecha y debe ser hecha por el presidente del Consejo de Administración, no por el administrador. El administrador simplemente es un invitado a esa reunión, a esa rendición de cuentas mensual, y no tiene por qué dentro de su contrato aceptar, bueno, dentro de su buena voluntad estará también el aceptar el de hacer las actas del consejo, elaborar las actas de las convocatorias a las reuniones de consejo y sobre todo aguantar esas reuniones mensuales que van hasta las 11 de la noche y a veces hasta más tarde. Doctor. Doctor Montes.